Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Ciudadanos integrantes de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. A los ciudadanos diputados Juan Francisco Mendoza Guerrero, Francisco Javier Pérez Salinas, Cristian Pulido Roldán, Reinaldo Pérez Oní y José Ramón Berganza Escorza, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77, fracción segunda, 79 y 85, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos fue turnada la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por los ciudadanos diputados Arturo Aparicio Barrios, Yolanda Tellería Beltrán y J. Ramón Flores Reyes, integrantes de la 61ª Legislatura, por lo que nos permitimos realizar el presente estudio de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 21 de junio del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por los ciudadanos diputados Arturo Aparicio Barrios, Yolanda Tellería Beltrán y J. Ramón Flores Reyes, integrantes de la 61ª Legislatura. Segundo, el asunto de cuenta se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 24/2011. Por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los ciudadanos diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa que se estudia reúne los requisitos establecidos en la ley. Tercero, quienes integramos la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, coincidimos en esencia con lo expresado en la iniciativa en estudio, al referir que el objeto de misma es precisar en el orden jurídico estatal el criterio de incompatibilidad en el ejercicio del cargo de diputado, para lo cual se hace necesario reformar el artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Se señala que el régimen de incompatibilidades en el derecho parlamentario es la institución que imposibilita a los legisladores la realización de otra función, empleo o cargo que pudiera afectar su desempeño como representantes populares. Cuarto, que en ese orden de ideas coincidimos en que la incompatibilidad se entiende como la prohibición de que una misma persona desempeñe simultáneamente dos empleos o cargos distintos, por demandarlo así el principio de separación e independencia de los poderes y la pluralidad del órgano legislativo. La incompatibilidad es un instrumento de protección que tiene por objeto garantizar la independencia de la representación política y o la dependencia exclusiva del representante respecto a sus mandatarios en el contexto de mandato representativo. Quinto, que en ese contexto México ha optado por esta institución, estableciendo algunos impedimentos. De esta manera, encontramos que por disposición del artículo 62 constitucional, los diputados y senadores, durante su periodo de encargo, no pueden desempeñar, sin licencia previa, ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los estados, por los cuales disfrute de sueldo. La infracción a esta disposición tiene como sanción la pérdida del carácter de diputado o senador. Este precepto busca impedir la interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, garantizando así la autonomía de éste frente a aquel y viceversa. Sexto, que es menester referir que el artículo 62 constitucional tiene sus antecedentes en el artículo 129 de la Constitución de Cádiz de 1812, que impedía
a los diputados admitir para sí o solicitar para otro algún empleo de provisión del rey. En la Constitución de 1814 se estableció que ningún diputado podía emplearse en el mando de las armas. En la tercera de las leyes constitucionales de la República de 1836 acogió en el artículo 56 la prohibición para diputados y senadores de admitir para sí o solicitar para otros, durante el tiempo de su encargo y un año después, comisión o empleo alguno de provisión del gobierno o algún ascenso que no les tocare por rigurosa escala. Finalmente, en la Constitución de 1857, en el artículo 57, se estipuló que el cargo de diputado era incompatible con cualquier comisión o destino de la Unión en que se disfrutara sueldo, mientras que el artículo 58 declaró que no podrían aceptar ningún empleo de nombramiento el Ejecutivo de la Unión por el que se disfrutara sueldo, sin previa licencia del Congreso. En 1874 se reformó el artículo 57 para agregar también a los senadores. De este modo, los legisladores federales no pueden ejercer otro cargo o comisión remunerado proveniente de la Federación o de los estados, sin licencia previa de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente. Séptimo, que por lo anteriormente esgrimido, se concibe que si un legislador solicita licencia, cesará en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación, pero al concluir esta, podrá incorporarse nuevamente a la Cámara, no así si desempeña el cargo o comisión incompatible sin solicitar licencia, pues perderá el carácter de diputado o senador. En este sentido, la redacción actual de los artículos 35 de la Constitución Política del Estado y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señalan que los diputados en ejercicio no podrán desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de los gobiernos federal, estatal o municipal, salvo el académico o de beneficencia pública. La violación de esta disposición será sancionada con la pérdida del cargo de diputado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente. Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. Octavo, que en comparación con la disposición federal, en el Estado no se puede realizar ningún empleo, cargo o comisión del gobierno federal, estatal o municipal, sea este remunerado o no remunerado, a excepción de que el legislador local desempeñe un empleo, cargo o comisión académico o realizando labores de beneficencia pública, obteniendo o no ingresos económicos por dichas labores. Retomando algunos ejemplos de las constituciones políticas de otras entidades que permiten la participación de los diputados en comisiones o cargos en el gobierno federal, estatal y municipal, siempre y cuando no haya retribución económica de por medio, son Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua y Michoacán. Noveno, que de este modo, con la iniciativa en estudio, se estará reconociendo y precisando la participación de los diputados del Congreso local en los comités de planeación para el desarrollo municipal, por citar. La Ley Orgánica Municipal, en su artículo 143, señala que los diputados locales pueden participar en dichos comités, que de acuerdo al artículo 140 del mismo ordenamiento, funcionan como órganos desconcentrados dependientes de los presidentes municipales y su funcionamiento interno es regulado por el propio ayuntamiento. En ese contexto, la participación de los diputados locales se presenta a través de la Asamblea General, que tiene carácter consultivo para la elaboración de los programas y proyectos de obra, acciones o servicios a cargo del municipio. Los cargos de la Asamblea General, así como el Consejo Directivo del Comité de Planeación, son de carácter honorífico. En este sentido,
La participación de los diputados locales en los comités en comento se contrapone al artículo 35 de la Constitución, ya que forman parte de un órgano desconcentrado del gobierno municipal, por lo que deriva de ello la adecuación a la Constitución política del Estado. Décimo, que de acuerdo a lo anteriormente expresado, quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, consideramos pertinente aprobar la iniciativa en estudio, a razón de hacer concordar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución del Estado en lo que refiere a la función y ejercicio del cargo de diputado local. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por los diputados Arturo Aparicio Barrios, Yolanda Tellería Beltrán y J. Ramón Flores Reyes, integrantes de la 61ª legislatura, toda vez que, con la misma, se hace concordante lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución del Estado, en lo que refiere a la función y ejercicio del cargo de diputado. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que reforma el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 35. Los diputados en funciones, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión de los gobiernos federal, estatal o municipal, por el que se disfrute de sueldo, remuneración, honorarios, gratificación o cualquier otra administración de dinero sin previa licencia del Congreso. En tanto se encuentren desempeñando dicho cargo, empleo o comisión públicos, cesarán en su función representativa. La infracción de esta disposición será sancionada con la pérdida del carácter de diputado. Artículo transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese la minuta proyecto de decreto y túrnese a los 84 ayuntamientos del Estado para su sanción, en términos de lo que establece el artículo 158 de la Constitución Política de la entidad. Una vez sancionadas las reformas de cuenta por la mayoría de los ayuntamientos del Estado de Hidalgo, téngase por aprobadas definitivamente y elabórese el decreto correspondiente, turnándolo al Ejecutivo del Estado para su publicación y cumplimiento, como lo disponen los artículos 51 y 52, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 26 días del mes de julio del año 2011. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Juan Francisco Mendoza Guerrero. Diputado Francisco Javier Pérez Salinas. Diputado Cristian Pulido Roldán. Diputado Reinaldo Pérez Oní. Diputado José Ramón Berganza Escorza. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado.